Se ha pegado un golpe contra el muro. De locos. ¡Oh! Sale corriendo ahora. Hostia, mira, los secretos. Buah, estoy muy Ahí no nerviosa. sale. Cuidado a ver si va a sacar la pistola o algo, Cuidado, mira. Mira. Buah, buah, buah. Mira, Estoy mira, temblando. ¿Pero qué ha pasado? Saca una pipa o algo, Cuidado, en la nave se va a sacar una pistola. Que van a sacar una pistolita, por favor. ¿Pero esto qué es? No. A ver si va a matar a alguien. Raca, ahí, raca. Buah, buah, buah. ¿Pero qué es esto, por favor? Buah, 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 de locos. Está temblando el pulso. Puta que me mueve. Toma. ¿Qué hijo de puta que está haciendo? Ya saca la pipa uno ya. Está apuntando con la pistola uno. Mira. No está apuntando a nadie a nada. Hombre, mira, está apuntando con la pistola uno. Que va. Pero no se va a bajar del coche nunca. Ha dado un mogollón de coches, Mira, otro. Ay, claro, que me estás empujando mogollón. ¿Pero por qué no se baja? Buah. ¿Pero qué está liando? ¿Por qué invita a la gente por ahí? No sé. Ay, madre mía. Está borracho o algo, está sin camiseta, mira. ¿Se cree que va a salir?